Hola, buenas. Hoy vamos a comenzar con el webinario, las principales acciones del SP500 y lo que haremos será ver así como el índice, veremos también sus principales componentes. Bien, vamos a ver la situación primero del SP. Ya habíamos visto cómo habíamos incluido que la situación iba a ser o podía ser bajista y que teníamos un objetivo que alcanzar en los 4.090, 4.085 puntos. En estos momentos todavía estamos viendo si la perforación de este soporte que veis en la pantalla estamos viendo si puede ser definitivo o básicamente podemos estar viendo alguna falsa ruptura que suele pasar mucho y pues suele pasar también en, en muchas situaciones en las cuales la acción es alcista. Bien, en estos momentos ya estamos viendo cómo estos movimientos son bastante críticos y vamos a ver cómo, vamos a ver si reducimos este nivel de soporte para ver cómo tenemos una situación que es muy similar. Estamos viendo cómo en este momento volvemos a crearnos otra canalización que vuelve a ser la contraria, ¿no? Ya sabéis que en estos puntos solíamos ver cómo el precio cambiaba de alcista a bajista y esto es un poco la tendencia que estamos viendo. Es un punto bastante crucial, estamos viendo como en un entorno de unos 15-20 puntos, que es normal el rango diario que vemos en SP500, bueno, tendremos dos situaciones. Estaremos viendo en esos 15 puntos cómo estamos decidiendo si es alcista o bajista. En este caso, vamos a lo normal, viendo los datos macro, la tensión geopolítica, sería raro que hubiese pues un apetito por el riesgo y es más normal, lo más lógico que nos movamos en este escenario. El precio continúa a la baja, no llegamos a perder el mínimo o veremos a ver cuál es la situación que estamos viendo y veremos cuál es el movimiento que nos está dando el índice. En este caso, en el caso contrario, sería pasar por encima del nivel de soporte y esto lo consideremos como una pequeña trampa bajista, que es muy común cuando un índice descarga o cuando un activo descarga, lo que hace es ver cuáles son las decisiones que podría tomar. En el caso de que pase por encima de este nivel de resistencia ante soporte, lo más normal es que ataque estos dos niveles, con lo cual estaremos viendo cómo tenemos 150 puntos al alza y son un movimiento bastante potente. No creo que sea el movimiento, pero al final, lo hemos dicho, no es el momento. ¿Vale? Vamos a ir a las principales 5 acciones del índice para ver si es la misma situación o tienen una estructura que estamos viendo aquí ahora mismo. Vamos a ir con la primera, siendo esta Apple, y vamos a ver la acción de Apple que lo está diciendo. Como veis, la acción, la estructura es bastante más clara. En estos momentos podemos ver que es un simple retroceso. Ya hemos conocido, bueno, hemos visto los resultados y estos movimientos que hayamos visto que hubiese tenido algo de terreno, pero es muy normal porque partíamos de la base de que nos situábamos en los 115, 118 dólares y nos íbamos directamente sin casi retrocesos hasta los 200 o acercándonos aproximadamente a esa. Bien, ¿qué es lo que vamos a esperar? En este momento vemos un movimiento que lo podemos dibujar de este modo y lo tendríamos de un modo bastante claro, ¿no?
En principio, el retroceso es bastante claro y todavía nadie nos dice que pueda ceder terreno y que podamos ver que el movimiento bajista va a continuar. Sí que es cierto también que la pendiente de toda la caída tampoco es demasiado elevado, por lo cual podemos estar moviéndonos en unos entornos de unos 7 u 8 dólares. Sí que es cierto que apunta a la misma dirección y que parece que cuando intenta atacar máximos precios relevantes, o zonas de suelos previos, se va para abajo con cierta fuerza y en este caso también vemos lo mismo. También es bastante normal que veamos estos movimientos cuando hemos visto que el mercado, bueno, parece ser que ya ha dejado de tener un síntoma o un sesgo positivo y esto al final lo que hace es que, bueno, pues intentemos buscar mejores precios. Tenemos máximos decrecientes, mínimos decrecientes, por lo cual al principio esto no debería subir. Pero sí que es cierto que nos mantenemos siempre muy cerca de la zona de resistencia que nos abriría la zona hacia bueno, pues una confirmación de un movimiento de corrección. La distancia total que hay entre el nivel de soporte y resistencia, que lo medimos con esta flecha, si lo transportamos, vemos cómo podría dar para pasar por encima de los máximos previos. Con lo cual habría que tener mucho cuidado con posiciones bajistas, porque al final lo que nos sucede es que tenemos una amplitud o un potencial movimiento alcista que daría para superar los máximos previos relevantes. Si observamos también el caso contrario, estaríamos dibujando los niveles de soporte por los cuales o por debajo de los cuales acaba de pasar el mercado, ¿vale? Estaremos viendo cómo incluso este nivel sería algo menos simétrico, así que podemos ver cómo en este movimiento vemos este movimiento y esta zona, la cual estaremos sabiendo y que podría asemejarse algo más a la situación del índice. En estos momentos vemos cómo puede ser esto perfectamente una trampa bajista, es decir, cede algo de terreno por debajo de los mínimos, recoge órdenes bajistas y vuelve a subir. En estos momentos lo tenemos algo más claro y todavía sería bastante arriesgado intentar ponernos en un corto sin tener más índices o más indicios, mejor dicho, que esta pasada por debajo del nivel de soporte. En este caso, bueno, pues lo único que teníamos a nuestro favor es que la distancia entre el nivel de resistencia ahora y de siguientes objetivos, bueno, pues daría un ratio de riesgo-rentabilidad por encima de 2. Es decir, estaríamos arriesgando 1 euro por cada 2 que intentamos ganar. Pero como ya veis, la estructura no tiene mucha pinta de ser del todo bajista. Y también es cierto que en estos valores hay muchos inversores que se pierden estos movimientos y esperan a buscar zonas de mayor atractivo. Es decir, que es muy probable que en niveles de 170, 165 y 160 haya bastantes inversores que quieran volver a entrar a la banca. Esto no quita a que el mercado se vuelva bajista y que veamos movimientos con fuerza o movimiento de aversión por precios. Y esto lo puede hacer con muchísima facilidad. Vamos a ir con la siguiente acción. Vamos a ir con Microsoft para ver si puede parecerse a esta estructura del precio de Apple. En este caso vemos cómo es menos pronunciada la subida. Vamos a empezar por el estadio bajista para ver las similitudes. En este caso estamos viendo un movimiento que pasa por debajo del nivel de soporte. Estamos viendo cómo se mete el precio en un lateral, en un rango de unos 25-30 dólares. Y estaremos viendo a ver cuál es la situación que nos encontramos para las siguientes sesiones. En este caso, otra de las bondades, o por lo menos las resistencias que tiene el precio o los principales acciones de este índice a caer,
es que estamos viendo como que también podría considerarse perfectamente como un mero retroceso y estaríamos viendo cómo también se encuentra el precio muy cerca del nivel de resistencia. ¿Y qué quiere decir esto? Lo mismo que antes, pues estamos viendo cómo el precio se encuentra muy cerca de volver a corregir este movimiento o este pequeño retroceso para volver a la senda alcista. Vamos a calcular otra vez la distancia máxima que podría volver a girarse el precio con esta creación de ondas al alza y estaremos viendo cómo el precio le daría perfectamente para volver a una zona casi superior a los niveles de máximos previos. Por lo cual, muchísimo cuidado con los bajistas, porque sí que es cierto que en un arranque alcista podría borrar de un plumazo la mayoría de estos movimientos al alza. Por lo cual, estamos viendo cómo habría que tener mucho cuidado, con estos movimientos que estamos previendo a la baja o que el mercado intenta prever a la baja. Si bien es cierto, como en el caso anterior, es que estamos viendo como la distancia de stop, es decir, la distancia que tenemos hasta la siguiente cota relevante, sean los $10. Y sin embargo, estaremos viendo cómo nuestro potencial objetivo estaría situado en unos $10. Es decir, entraremos $10 para nuestro stop por encima del nivel que hemos situado para intentar obtener estos $20 que podría hacernos ganar si el movimiento continúa a la baja y si el movimiento nos da razón y vemos como realmente hay un apetito por el riesgo y que va a confirmar la dirección del precio bajista hacia la zona más normal, que es el objetivo previo relevante. Vamos a la siguiente acción y vamos a ver Amazon. Veremos Amazon. Vemos aquí todos los dibujos que hemos realizado de el último análisis. Vamos a borrarlo y vamos a ver cuál es la estructura que podemos tener del precio en esta acción. Ya conocíamos, bueno, creo que Amazon al final siempre está expuesta a estas sanciones, pero veíamos como conocíamos cómo le estaban imponiendo sanciones por monopolio de ciertas zonas geográficas. Como veis, esta estructura vuelve a ser muy similar, volvemos a tener otra vez una onda alcista o un movimiento bastante claro. Estamos viendo cómo el precio pasa por debajo del nivel de soporte y veíamos cómo todavía se encuentra bastante cerca del nivel de resistencia, el nivel de resistencia para poder continuar con su senda alcista. En estos momentos, por ahora, las acciones que es un buen proceso, otra vez confirmado en las otras dos acciones previas, y estamos también a la expectativa de que realice un movimiento mayor para que conforme un módulo completo con dos ondas para poder continuar si es que es el movimiento alcista en continuación del mismo. En ese sentido, volvemos a medir el total del movimiento para ver dónde nos sitúa esta amplitud de este movimiento. Y veríamos cómo si el precio pasa por encima del nivel de resistencia, nos situaría por encima otra vez del máximo precio relevante, que es algo muy común en el caso de que el precio vuelva a entrar en este canal, ¿vale? Es muy común que, pues bueno, como hemos dicho, pasa por debajo del nivel de soporte, parece que puede ir con dirección contraria a la que llevaba en su estrategia principal y estamos viendo cómo el precio vuelve a entrar en este canal. Es algo muy común. Sin embargo, nuestro sesgo es más bajista que otra cosa y estaríamos viendo cómo es muy probable que se mueva por lo menos estas 2 o 3 semanas, en niveles en los cuales el precio puede incluso atacar a los mínimos previos relevantes. Es decir, podríamos tocar a niveles un poco superiores a los $120 y esto al final haría que
viéramos un movimiento algo más bajista, por lo menos hasta que vuelva a su senda, que por ahora hay que tener mucho cuidado. Me faltaría incluso una formación que podríamos dibujar de este tipo para que pudiese continuar, por lo menos para pensar en este ataque a la resistencia y luego el ataque o la entrada, mejor dicho, al canal alcista previo. Bien, estos son los escenarios que tenemos en Amazon. Vamos a ir a Google Alphabet y vamos a entrar a ver cuál es la situación. Vale, en este caso creo que teníamos bastante dibujado el movimiento, es algo pasado, pero lo podemos actualizar. Bien, vemos cómo tenemos otra vez un movimiento muy sólido desde febrero al alza. Tenemos unos niveles de resistencia y unos niveles de soporte que nos daban estos objetivos. Bien, en este caso ni siquiera ha realizado este movimiento al alza, a la baja, perdón, para hacer un pequeño retroceso. Estamos viendo cómo continuamos con una tendencia impecable. Esto suele pasar en acciones que son de calidad, es decir, son acciones que casi no tienen competencia o son casi monopolios, que tienen unos ingresos muy estables y que tienen unos balances relativamente saneados. En este caso, se ven arrastrados muchas veces por sectores, en este caso el sector tecnológico, pero ya hemos visto que los retrocesos que ha realizado son más unos movimientos laterales hasta esperar a que el mercado la acompañe y volver a continuar. Lo cual, el escenario que podemos plantear en este caso, estaremos viendo cómo nos situamos en unos dobles techos o incluso más de dobles techos, pero estaremos viendo cómo el mercado podría tener una amplitud o realizar un movimiento en base a esta estructura. Todavía es algo prematuro, tendríamos que ver que el precio realizaría un ataque al nivel de soporte para volver otra vez a atacar definitivamente al nivel de resistencia para poder continuar con este movimiento. En este caso, si medimos la altura de este módulo, estaremos viendo que iría desde unos 127 a unos 141. Es decir, tenemos un movimiento potencial de unos 113 dólares, incluso un poco más, y estamos viendo cómo nos movemos muy ligeramente con una pendiente bastante adecuada, unos 45 grados, en este canal alcista que llevamos desde casi todo el 3, ya arrancando fuerte desde movimiento bajista, pues todavía no lo vemos, ¿vale? Pero ya decimos que puede haber un movimiento bastante fuerte que arrastre al resto del mercado tecnológico, pero en estos meses que igual vemos pivotar de la verdad a la Fed y vemos como el acceso o el precio del dinero se pone una fecha a sus niveles máximos, pues es muy probable que tengamos un rally del mercado tecnológico y de las acciones del S&P 500 que también necesitan mucha financiación y así ver cómo el mercado podría dar una cierta alegría. Vamos por último con Tesla. Queremos cubrir los 5 principales activos y viendo cómo esta acción no tiene algo de diferencia, pero en nuestra estructura es bastante similar. Tiene algo más de volatilidad esta acción, ya sabéis que bueno, está exenta de, de volatilidad en este sector y estamos viendo cómo cuando lo más realiza movimientos operativos, la acción sufre muchísimos desmanes. De hecho, esta es la acción que de las 4, perdón, que habíamos analizado, así como el índice, estamos viendo cómo sufría mucha volatilidad y mucha mayor distancia, que es algo también que tenemos que medir entre los máximos y los mínimos, ¿vale? Estas distancias nos muestran también un poco la volatilidad que podemos esperar
a la hora de meternos en un activo y lo que podemos esperar cuando colocamos los stops, porque no es lo mismo colocar un stop en un Amazon o en un Alphabet que colocarlo en esta acción que tiene mucha mayor volatilidad. Lo que sí que es cierto es que la estructura sigue siendo igual de alcista y que vemos que tanto máximos como mínimos se están comprimiendo, ¿vale? Formando un triángulo alcista que estaríamos viendo que podría ser un banderín que podría darnos ciertas pistas para el siguiente movimiento. En este sentido, veríamos cómo tendríamos un movimiento o un nivel de resistencia muy claro y un nivel de soporte igualmente claro. Pero al final lo que hace es que tenemos que plantearnos varias estrategias, ¿no? En caso de que el mercado sea bajista o que vamos a tener una versión por el riesgo, pues tenemos que ver cómo nos ponemos tanto al alza o a la baja. Tampoco tenemos mucha direccionalidad, mucha apetito por una de las dos direcciones, pero sí que es cierto que habría que ver cuál es el movimiento con mayor recorrido, ¿no? Estos serían las dos situaciones o los dos escenarios más probables. Estamos viendo que tenemos, en el caso bajista, tenemos unos 16, 17 dólares, ¿vale? Y tenemos de stop y tenemos un recorrido al alza de unos 25 dólares, hasta el máximo previo relevante. Lo cual sería algo más atractivo intentar en una postura alcista, además que la estructura del precio también es alcista, antes que intentar plantear un movimiento bajista, que en esto podría ser algo más abultado. Siempre con confirmaciones, habría que ver los movimientos, pero esta acción parece que va a salir por alguno de los dos lados. Esto también, si nos ceñimos también las bandas de Bollinger, pues también podríamos ver cómo se están comprimiendo y estaríamos viendo cómo el precio debería de salir. En gráficos diarios deberían de salir para uno de los dos lados con cierta facilidad. Bien, ya hemos cubierto básicamente las principales acciones del S&P 500. Vamos incluso a intentar ver si podemos superponerlo y vamos a ver si borrándolo tenemos un objetivo más claro. ¿Ven? Hacemos superponiendo los gráficos, tanto del S&P 500 como de Tesla, estaremos viendo cómo podemos ver la correlación que hay entre ambos productos, ¿vale? Vamos a quitar también esto y vamos a intentar dejarlo lo más limpio posible. Aquí estáis viendo cuál es la correlación entre ambos productos. Como hemos dicho, la volatilidad de un producto en comparación con el otro pues, es bastante notable. Y viendo cómo muchas de las fases en las cuales hay laterales tediosos, pues bueno, nos pueden coincidir, pero hay bastantes diferencias. Me parece más noble el S&P 500 y ver cómo Tesla es un activo con muchísima volatilidad, lo que podemos llamar en España los chicharros. Bien, si tenéis una pregunta, creo que habíamos cubierto el tema del webinario y si tenéis alguna pregunta, encantado de analizarla. Bien, parece ser que no hay ninguna pregunta. Bueno, pues como siempre, hay que disculpar el retraso y daros las gracias a todos los asistentes y a FX Street como buen anfitrión. Y nos veremos en el siguiente tema que podáis tener de interés y así poder compartir estos análisis con vosotros.